Bendiciones, nuevamente su servidor Robert Castillo. Quiero compartir una palabra con ustedes, la cual hemos titulado Sin mí nada puedes hacer. Esta palabra va dirigida para todas aquellas personas que quizás están tratando de lograr, de hacer las cosas con sus propias fuerzas. Quiero basarme en una historia la cual se encuentra en Lucas capítulo 5 verso 1. Dice el texto sagrado: aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y enseñando desde la barca a la multitud, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos tratado de pescar y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Me llama mucho la atención la historia de Pedro, porque Pedro era un hombre que tenía conocimiento y tenía experiencia en cuanto a la pesca. Y cuando Pedro entra en aquel mar para pescar, dice las escrituras que absolutamente nada pudo pescar en toda la noche. Pedro no sabía que al día siguiente Dios había determinado irlo a buscar, porque Pedro tenía un llamado divino. Dios lo había escogido, Dios lo había apartado para él. Y en esta oportunidad el Señor trata con Pedro, no permitiendo que pudiera pescar nada en toda la noche. Por lo tanto, Pedro llega frustrado al día siguiente, lavando las redes, totalmente frustrado, cansado. Porque cuando una persona quiere lograr las cosas con su propia fuerza, terminará frustrado y cansado. Por eso es que usted que me está viendo, muchas veces quiere lograr las cosas a su manera. Quiere cambiar a su esposo, quiere cambiar quizás el ambiente de su hogar a un hogar de felicidad, pero nada puede lograr, porque usted no puede cambiar las cosas con sus propias fuerzas. Usted nunca va a cambiar el corazón de su esposo, usted nunca va a cambiar el corazón de sus hijos, usted nunca va a tener el poder de cambiar las circunstancias con su propia fuerza. Lamentándolo mucho, hay cosas que nosotros no podemos lograr y que necesitamos permitir que sea Dios, que Él cambie las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay otras que no podemos hacer. Y en esta oportunidad el Señor quiere enseñarle a Pedro que sin Él nada Él puede hacer. Cuando Dios ve que nosotros queremos o pensamos que podemos cambiar todas las cosas a nuestra manera, entonces el Señor tiene que intervenir para enseñarnos, que todas las cosas nosotros no las podemos hacer. Pedro está frustrado, Pedro está cansado, tratando de lograr las cosas con su propia fuerza, con su propia experiencia, pero dice las escrituras que no pudo lograr nada hasta que Jesús llega en escena y se introduce en la barca de Pedro. Lo primero que hace Pedro es que deja que Jesús entre en su barca. Lo primero que usted tiene que hacer es dejar de que Jesús entre en su barca, de que Jesús entre en tu vida y que sea Él que tome el timón de su vida completamente. Que Él tome ahora el control, que Él tome el control de la situación. Dice las escrituras que el Señor entra en la barca de Pedro, se meten en el mar, bogan mar adentro, y el Señor le da dirección a Pedro de cómo en esta oportunidad iba a hacer las cosas. Ya no iba a ser Pedro, ahora iba a ser el Señor tomando el control de todas las cosas.
Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, tira la red a la derecha. Apenas Pedro tiró la red, dice que encerró una gran cantidad de peces. Yo me puedo imaginar Pedro pensando que tenía toda la noche tratando de pescar y nada pudo lograr, hasta que el Señor se introdujo en la barca de Pedro. Pedro se deja dirigir por el Señor y encierra una cantidad de peces. Yo vengo a decirte en esta preciosa tarde de que hay muchas bendiciones, escúchame, que están esperando que tú te dejes dirigir por el Señor. Hay muchas bendiciones que están esperando que tú te dejes dirigir por el Señor. Es impresionante ver cómo apenas Pedro echa las redes conforme a la dirección que el Señor le da, y una gran cantidad de peces se introduce en la red. Era como que si los peces estaban esperando que Pedro se dejara dirigir por el Señor. A mí me parece que hay muchas bendiciones que están esperando que tú obedezcas al Señor. Hay muchas bendiciones que están esperando que tú te dejes dirigir por el Señor, y apenas tú te dejes dirigir por el Señor, gran cantidad de peces se introducirán en tus redes. Prepárate para que tus redes sufran un rompimiento de la cantidad de peces, pero tienes que dejarte dirigir por el Señor. Por lo tanto, tienes que entender que mientras seas tú haciendo las cosas, puedes terminar como Pedro, frustrado y cansado. Pero si te dejas dirigir por el Señor, prepárate, porque tus redes van a ser llenas. Bendiciones.